Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos que están presentes en esta sala. Estamos en un segundo encuentro de construir diseño, el diseño futuro, el futuro es colectivo. Esto que es una gran creación de nuestro profe Adrián Candelmi y la sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro, desde el área de extensión y el Departamento de Educación Continua que dirijo yo, nos pone muy contentos contar con, como yo le decía antes, un poquitito antes de empezar con la charla, a todo el mundo que le decíamos que hoy teníamos una charla con Laura, nos decían, wow, es una grosa. Así que tenemos la suerte, todos los que estamos presentes en la sala, de poder disfrutar, de poder compartir sus saberes, sus aprendizajes, y que ella nos lo transmita. Así que, sin más, los dejo con Adrián Candelmi, que va a ser el moderador de la charla. A todos muchas gracias por participar. Los esperamos el próximo lunes en el tercer encuentro. Y nada, que lo pasen lo mejor posible. Adelante, Adrián. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Hola también, hola a todos, hola a todas, hola a todes. Bienvenidos. Estoy muy contento de recibir en esta ocasión a una querida amiga, Laura Barsky. Voy a hacer la presentación formal, además porque estamos grabándolo, porque la charla anterior hubo mucha gente que se quedó con ganas y ahora en este caso, por suerte, vamos a poder disfrutar muchas veces de todo lo que se diga aquí. En primer lugar, quiero agradecer, obviamente, a las autoridades de la Universidad de Río Negro, a Horacio Casal, a nuestro director de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, que autorizó y avaló la realización de este ciclo. También un fuerte abrazo a las autoridades de la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, la FESC, de Cúcuta, Colombia, a la rectora y al vicerrector, queridos amigos, que estamos haciendo un intercambio y están participando de esta charla. Obviamente que en nombre de ellos y representación de la carrera de diseño gráfico, nuestro querido Daniel Vuelvas Gutiérrez, que es el director, y un grupo de estudiantes que también se han sumado desde Cúcuta, Colombia, así que bienvenidos a todos ellos y bienvenidos a todos los que están participando de este ciclo como público, como espectadores y también como participantes, porque la idea es que entre todos podamos dedicarnos a esto, que es la idea de diseñar el futuro, un poco el perfil, la búsqueda de lo que estamos tratando de hacer aquí. Laura Barsky, nuestra invitada de hoy, es diseñadora gráfica, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es ilustradora, es docente, es un referente en el diseño, en la ilustración, ha obtenido infinidad de premios por sus trabajos de diseño editorial, de diseño ligado a tapas de discos. Es realmente una persona muy importante y muy interesante por sus conceptos, por su creatividad y también por su compromiso con el diseño. Así que, como la idea es que ella nos brinde todo lo que tiene en esta charla, voy a hacer simplemente un pase de micrófono y de pantalla y darle una cálida bienvenida. Le hacemos un aplauso virtual y le damos el espacio. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí. Gracias, Adri. Bueno, gracias a todas, todos por estar acá, a la universidad por haberme invitado. Me encantó además el nombre del ciclo. Me parece que es un buen momento en este contexto para parar un poco la pelota y pensar un poco para adelante. Así que me sumo a este pensamiento colectivo también. Y les cuento que yo adelante mío tengo una pantalla con la presentación, así que me siento un poco extraña, pero Adri, interrumpime cuando quieras o avísenme si el sonido no sale o lo que sea, ¿sí? Bien, bueno, yo tengo que cumplir con la premisa entonces de la primera pregunta, si podemos ir hacia ello y después directamente ya arrancar con la presentación, pero bueno, un poquito lo ibas diciendo, pero me gustaría que te explayes o que digas alguna cosa más sobre este tema de diseñar el futuro, qué te suena, qué se viene, cómo lo ves vos o qué pensás. Mira, durante la presentación les voy a ir contando un poco cuál es mi relación con el diseño, cómo he ido concibiendo la disciplina a través de los años,
a partir de las cosas que me han ido pasando o que he ido reflexionando, y como para ir llegando un poco de a poquito y todos juntos a entender cómo creo yo que tenemos que pensar el diseño a partir de ahora, más allá del contexto actual. Creo que tiene que ver con un montón de otras cosas que son clavijas a ir ajustando, digamos. Así que si te parece, voy contando la presentación y lo voy desarrollando de a poquito. Genial. Y si nos queda Dale, algo, igual después dale. lo reforzamos. ¿Cómo no? Bueno, yo soy diseñadora, estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, y la verdad es que desde muy chica, en cuanto supe a los 16 años de qué se trataba el diseño, en aquel entonces era menos popular, entre comillas, que ahora, digamos. El chiste era, ¿no?, explicarle a tu tía que no era que hacías dibujitos cuando estudiabas diseño. Desde muy chica supe de qué se trataba y dije, esto es lo que quiero estudiar. Entonces fui como muy de cabeza a eso, no tuve muchas crisis en ese sentido. Y desde siempre también supe que quería como conectarme con el diseño pensado para la cultura, ¿no? Específicamente para diseñar para la música. No sé muy bien por qué, porque no soy música, no entiendo nada de música, pero sí me sensibiliza, como a todos, creo yo, el universo sonoro. Y me parecía como un reto súper interesante el poder convertir ese universo sonoro en un universo gráfico. Por eso digo siempre que el diseño de alguna manera es una traducción. Sobre todo cuando se trabaja con lo que se llaman las industrias culturales, ¿no? Se traduce un universo de otra persona o de un conjunto de personas, que puede ser algo performático o algo musical. Eso se traduce al plano de la gráfica. Y en esa traducción, como también sucede en la traducción de un texto, que un texto traducido del francés al español no es lo mismo si lo tradujo fulano que si lo tradujo mengana, ¿no? La subjetividad del traductor, de alguna manera, se va colando en ese trabajo. Entonces, en lo que hace a la música, yo creo que el diseño es un diseño con mucho valor de subjetividad, que tiene que interpretar ese universo, interpretar a esa persona, un grupo de personas, interpretar qué es lo que están, desde dónde viene esa construcción sonora, qué es lo que les pasa en ese momento, y luego de mucho intercambio, empezar a trabajar en este plano, ¿no? Pero es innegable que lo que a mí me suceda también se va a meter ahí adentro. Y de hecho es interesante porque en el plano, por ejemplo, de la música en específico, ningún producto es igual a otro, ¿no? Tal vez si yo diseñara packaging y tengo que diseñar 2 dulces de leches, más o menos son lo mismo, y los valores de marca, como se les llaman, tienen que ver con otras construcciones. Pero en el universo de la cultura, cada producto es completamente diferente a otros, y el expertise de quien diseña es encontrar eso que lo hace distinto, que de por sí lo tiene, simplemente hay que encontrarlo y volcarlo al plano de la gráfica. Y este es un tema que tal vez surge después. Me podrán decir, bueno, ¿qué pasa ahora que ya no se necesitan discos, ¿no? Y me parece que ahora es mucho más interesante trabajar en este ámbito, porque como no se necesita un soporte, hay mucha más libertad, pero sí se necesita una continuidad del relato dentro de la gráfica, porque hay textos, porque hay imágenes que surgen, porque hay mucho para contar y no es una obligatoriedad, ¿no? Antes era, por ejemplo, en los CDs, la caja de plástico que tenía 12 páginas, 12 por 12, papel, tal papel, ¿no? Como una cosa como muy por default, y ahora es mucho más interesante porque es, bueno, el artista tiene ganas de continuar este relato en el plano gráfico, vamos a ver cómo, vamos a inventarlo de cero, ¿no? El diálogo para mí se hace como mucho más interesante. Bueno. Y como les decía, soy diseñadora y soy diseñadora independiente, llamado freelance. Como seguramente muchos de quienes están ahí lo sean ya o lo terminen siendo. Y esto ya trae un montón de otros temas encima que no tienen que ver necesariamente con el diseño, pero que hacen a la profesión del diseño, ¿no?
y tiene que ver con que nos tenemos que ocupar no solo de sentarnos a pensar, a planificar, a diseñar, a trabajar con nuestros clientes, sino que también tenemos que sentarnos a armar los presupuestos, tenemos que sentarnos a buscar los proveedores, tenemos que ir detrás de esos proveedores, hacer el seguimiento, después mandar las facturas, estar atentos a que nos paguen, que generalmente en el momento en que nos olvidamos. Es como Claro. toda una bola muy compleja en donde el acto de diseñar es un pedacito de eso, ¿no? Y como muchos otros y otras, trabajo en mi casa, con el desorden de la vida diaria, y en realidad esto era mi realidad hasta la semana pasada. Tiene sus cosas interesantes, porque yo manejo mis tiempos, manejo mis decisiones, pero eso también hace que de repente desmaneje por completo esos temas, entonces termine trabajando un domingo a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces tiene como sus pros y sus contras. Puedo elegir qué trabajos voy haciendo, pero no tengo la menor idea de cuánto voy a cobrar al fin de mes, cuánto voy a tener en el bolsillo al final. Entonces trae también un montón de complejidades con las que nadie nos prepara. La verdad es esa, o por lo menos en mi formación, la formación que yo tuve, nadie me preparó para esto. Y le decía que eso era hasta la semana pasada. Yo no sé si escucha un poco de eco, mis amigas dicen que vivo en una iglesia, porque estoy recién mudada y todavía no traje ni mis bibliotecas, ni mis libros, ni mis mesas, ni nada, así que estoy sola por completo. Un poco así como con un poco más de luz, lo cual es muy bueno, mucha más luz que antes, pero muy solitaria, ¿no? En la anterior, si bien hay una silla, bueno, no, yo trabajo en la computadora de la izquierda, que no está mi silla, y a la derecha trabajaba ahí mi compañero, ahora él trabaja en otra habitación, pero sin embargo, aunque compartíamos espacio, cada uno estaba en sus proyectos, ¿no? Y entonces el diseño también se puede volver una profesión cuando uno es independiente muy solitaria. Decía que no tuve grandes crisis cuando tuve que elegir qué estudiar, y además como mina de clase media privilegiada, siempre di por sobreentendido que iba a llegar hasta la universidad, era como parte del mandato, y entonces anduve sin sobresaltos. Sin embargo, en ese momento de diseñar y de diseñar para los discos, para la cultura, por el año, alrededor del año 2003, ¿no? Post gran crisis del país también, una gran crisis de la industria musical también, pero yo entré con mucha crisis con el diseño, por todo esto que les contaba, porque era mucho trabajo, yo a cada proyecto le dedicaba mucho tiempo, mucho esmero, mucha cabeza, y sin embargo me costaba llegar a fin de mes, me costaba lidiar con los proveedores. Yo era chica, bastante más chica que ahora, y me ha pasado de irme a una imprenta llorando, porque me habían maltratado el dueño de la imprenta de una manera muy fea. Entonces era como lidiar con todo eso, que era parte del diseño, era algo con lo que yo no podía. En ese momento no podía, y decidí no diseñar más. Como le decía, cuando yo diseñaba, sentía que lo que estaba haciendo era un laburo de traducción y creaba lenguajes para otros, ¿no? Lenguajes gráficos para músicos en ese caso, y músicas. Y de repente, con toda esta crisis, dije, bueno, quiero empezar a ver cuál es mi lenguaje, ¿no? Dejar de trabajar al servicio del lenguaje de la voz de los demás y empezar a ver cuál es mi propia voz. Entonces ahí fue que empecé a hacer talleres de ilustración, y decidí, pero así, no voy a tomar ningún laburo más de diseño que haya. Y eso que me estaba yendo bien, o sea, era reconocida, estaba bien, pero no podía lidiar con eso. Y empecé a profundizar en lo que es la ilustración, en donde aparece, esto es una frase de una historieta de Muñoz y Zampayo, muy linda, donde habla del estilo, que es el lugar en el que se posa el alma. Y yo creo que en la ilustración aparece de una manera como mucho más fuerte esta idea de la voz propia, más fuerte que en el diseño, ¿no? Donde la subjetividad aparece con más prepotencia y se la valoriza, mucho más que en el diseño. Entonces también me puse a pensar mucho acerca de qué es la voz propia, cómo se construye la voz propia. Acá lo que hace la ilustración, pero yo creo que esto se puede trasladar a cualquier cosa. Y por un lado tiene que ver con las influencias, con las cosas que
naturalmente nos influencian dentro del mismo área de trabajo que tenemos. En mi caso, ilustrando, me interesa mucho el Art Nouveau, el Arts and Craft, William Morris, toda la naturaleza, la exageración, lo caprichoso de esos estilos visuales, porque además son estilos gráficos y artísticos que atravesaron toda una sociedad, ¿no? Desde algo muy pequeño como un accesorio hasta una arquitectura, y eso me parece que es muy potente y que tiene que ver mucho con el diseño más allá de la ilustración. Por otro lado, también aparece en las cosas que nos interesan más allá de lo que es nuestro oficio. Los intereses que tenemos en la vida general, ¿no? Donde ponemos el foco. Todos miramos las mismas cosas, pero no observamos los mismos detalles. Entonces, esos detalles que observamos son también los que marcan un poco cuál es nuestra voz a la hora de querer decir algo. Y esto, por ejemplo, son fotos de diferentes vacaciones mías, en donde miro este tipo de cosas, y fotografío este tipo de cosas, ¿no? Pisos, techos, objetos, tramas, nunca, muy difícil que encuentre una cara fotografiada, ¿no? Como es muy claro cuando las pongo todas juntas, qué es lo que yo miro, o mejor dicho, observo cuando miro. El contexto, que es de dónde venimos, cómo nos formamos, cuáles son nuestras tradiciones, y este punto es el punto al que menos pelota le damos. No sé si tiene que ver con cuestiones generacionales, que al principio nos cuesta darles bola porque es frente a lo que nos estamos revelando, o por tilinguería pura, pero es lo que más nos cuesta mirar y de lo que más nos cuesta hacernos cargo, y es lo que yo considero que más fortaleza nos da, ¿no? Como subirnos a como nuestro tren de tradiciones y entendernos también como parte de esas tradiciones, en el sentido que lo que nosotros hacemos el día de mañana va a ser también lo que influencia a otros. Entonces me parece muy importante ser conscientes de dónde estamos parados. Y como a modo muy berreta, ¿no? Porque son cosas mucho más profundas, pero algo que pueda transmitirles así en una presentación. Por ejemplo, a mí me pasó con el fileteado porteño, que es algo que estaba muy en boga en Buenos Aires cuando yo era chiquita, y los colectivos estaban absolutamente pintados, porque estaban personalizados por cada conductor, ¿no? Que muchas veces eran los dueños de los colectivos, entonces se los personalizaban. Eso después con las empresas grandes y todo eso se perdió, pero uno cuando viajaba en colectivo vivía inmerso en ese fileteado. Y en realidad yo toda la vida creí que no me gustaba el fileteado, que me parecía una cosa como vieja, como vetusta, no sé, nunca le di pelota a nivel consciente. Y una vez fue un diseñador mexicano que me dijo que le parecía muy interesante la influencia del fileteado en mi trabajo. Tenía que ser alguien de afuera que lo vea, ¿no? Claro. Y al principio yo lo desestimé por completo, y después dije, soy muy boluda. Por supuesto que está, o sea, ¿cómo no va a estar? Y lo mismo me pasa con el lugar de donde soy. Eso es la General Paz, que es la avenida que tomaba cuando iba a la universidad. Durante 10 años, todos los días tomé esa avenida ida y vuelta. Y todos los que fuimos a la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, mal que mal pasamos por ese caos. Y después me quieren venir a hacer creer que somos diseñadores suizos, ¿viste? Y la verdad que si lográs ir un día a Suiza, entendés todo el diseño suizo. Porque la calle es una página blanca con una cruz roja en algún lugar y no vuela ni una hoja. Nosotros y nosotras somos esto, caos. Y está buenísimo que así sea, ¿no? Creo que en definitiva es lo que nos hace distintas también. Después también los recuerdos, porque las disciplinas, tanto el diseño como la ilustración, son disciplinas que tienen como un apoyo muy fuerte en lo lúdico, ¿no? Todo lo que se llama creativo, es una palabra que a mí me disgusta bastante, pero tiene que ver con lo lúdico. Y los recuerdos que traemos de la infancia también hacen como una marca muy profunda. Y siempre muestro estos dos libros, que son dos libros que yo tenía de chiquitita, que después olvidé durante muchos años, los perdí, y cuando los reencontré, y los abrí de nuevo, y de repente
viste, cuando se te vienen todas las imágenes, así de la cabeza de nuevo, me di cuenta que yo todo lo que trataba de dibujar se concentraba en esos 2 libros. Nunca me salía igual que los libros, pero yo estaba tratando de generar esa línea, de tener esas texturas, esas paletas, esos llenos y vacíos. Fue como muy, muy heavy la revelación, digamos. Así que recomiendo mucho volver a las bibliotecas de pequeños y pequeñas. Y por último, otra cosa también muy importante, que son las dificultades que tenemos, lo que nos cuesta hacer. Y esto lo hablaba con un amigo, que él es un erudito total, que dibuja increíble, y me decía que sí, que era así, que a él dibujaba tan bien que muchas veces le costaba encontrar una voz propia porque tenía que romper un montón de educación que traía a la mano y que hacía que por momentos su trabajo se volviera menos personal. Yo siempre fui una esforzada, o sea, dibujo muy mal, nunca dibujé bien. Y ahora me doy cuenta que eso me hizo muy bien para ilustrar. Y por ejemplo, a modo de ejemplo también pavo, justamente, tenía que hacer para uno de mis primeros trabajos como ilustradora, que fue un manual para colegios. Ya estaba cansada, es un trabajo muy difícil de hacer porque te están corrigiendo pavadas todo el tiempo y son escenas y escenas que a mí me cuestan. Y yo ya estaba harta. Y en un momento me dicen, bueno, ya está, hacenos un pavo real y terminamos. Y era como, ay, no, yo tengo que dibujar un pavo real. No, ya no quiero saber más nada. Y me acuerdo que dije, bueno, yo hago lo que me sale, y si entra bien, y si no, chau. Y armé este pavo real. Me lo aprobaron, yo creo, porque estaban cansados también. Y pasó y me olvidé de este pavo. Y años después lo volví a mirar y me di cuenta que acá ya empezó a aparecer algo más genuino, más mío. Y de hecho, como yo todo lo reciclo, todo se transforma, nada se tira, ese pavo lo fui aplicando sobre diferentes trabajos a lo largo de los años. Porque lo que hace la ilustración, lo que a mí más me gusta hoy, no, uno va cambiando, pero es la ilustración aplicada a productos. Entonces eso a mí, por un lado me parece muy interesante porque tiene que ver con lo que yo les decía antes del Arts and Craft y de William Morris, que es esta posibilidad de inmiscuirse en la vida de la gente casi sin que se dé cuenta, y además es una manera muy interesante de democratizar la imagen, ¿no? De hacer que realmente, o sea, el valor de la ilustración es la réplica de esa ilustración. Entonces, el que se pueda replicar en objetos a mí me parece como algo muy mágico. Y además algo que tiene muy interesante también es que en la mayoría de los casos, todo lo que es ilustración aplicada a productos se paga con regalías, que es de la misma manera en que se paga la ilustración editorial. ¿Que esto qué significa? Que a medida que los productos se van vendiendo, a mí eso me va dando un porcentaje. ¿Sí? Entonces hace el trabajo y después lo vas cobrando de a poco a lo largo del tiempo mientras esos productos se sostengan. Y eso ya lo voy a ir contando más adelante, pero me ha salvado en varios momentos de mi vida, ¿no? Uno tiene que aprender también así cómo ir sobreviviendo. Entonces yo, como les decía, cerré mi etapa con el diseño, me dediqué a la ilustración, afortunadamente encontré mi lugar dentro de la ilustración y empecé a vivir de eso. Y empecé a vivir mejor que con el diseño. Por esto que les cuento, porque hay cosas que se pagan con regalías, cosas que se pagan de la misma manera que el diseño con un pago único, porque la oferta que uno hace de la ilustración viene de la mano de un estilo, de una voz propia, entonces no es tan fácil que no te elijan porque tu presupuesto es más caro que el de otra persona, ¿no? Es como que en diseño es muy jodido, porque de repente todo el que está del otro lado y tiene que elegir, no tiene herramientas, no sabe con qué elegir, con quién hacer el trabajo y decide por lo más barato, y muchas veces lo más barato termina siendo la nada misma, y con tal de trabajar suceden esas cosas. Entonces, bueno, en la ilustración eso no es tan así, o por lo menos no lo fue en mi caso, entonces me permitió eso, vivir de la ilustración, y volver a diseñar desde otro lugar. Volver a diseñar sin la mochila pesada de lo económico encima y poder de nuevo dedicarle más tiempo a los trabajos,
poder trabajar con más profundidad en cada proyecto. Entonces, en ese sentido, dentro de lo que es esta etapa de diseño, y porque además se supone que vinimos a hablar de diseño, y ya veo que me están puteando todos porque no estoy mostrando nada de diseño. No, pero... les quería mostrar el proceso de este trabajo, porque es un trabajo que yo estimo emoción. Especialmente, le tengo mucho cariño. Que es un disco que hice para Marco Sanguinetti. Marco es pianista, compositor, también es diseñador industrial, es profesor en la UBA, en diseño industrial, y es un tipo muy interesante, con el que yo tenía muchas ganas de hacer algo en algún momento, y músico independiente, ¿no? Estos son los discos anteriores a que empecemos a trabajar juntos, que bueno, es como la clásica foto de un pianista. Sin embargo, el primer disco que hicimos nosotros fue este, que se llamó 8, que lo hicimos con Leandro Castelao, que es un ilustrador y diseñador. Y lo que hicimos en este disco, la música de Marco, que la recomiendo un montón, viene un poco del jazz, pero está matizada por un montón de otras cosas, por todo esto que les vengo contando de la voz propia, porque él se hace cargo de su porteñidad, porque se hace cargo de cada viaje que hace, porque se hace cargo de todo lo que trae encima de lo que es el diseño industrial también. Entonces su música es muy particular, muy personal. Y lo que hicimos, les decía, fue hacer para cada uno de los temas musicales, que salvo uno eran todos instrumentales, Leandro, hizo una ilustración que funcionaba al modo de partitura visual de ese tema. Entonces cada tema tenía su partitura ilustrada y del otro lado traía la partitura clásica de piano. Y para hacer esto nos juntamos muchas veces, Leo además es es baterista, entonces nos juntamos muchas veces los tres a analizar los temas, saber de dónde venían y empezar a ver de qué manera se traducían al lenguaje de Leandro. Pasó 8, fue un proyecto súper lindo, y un día Marco me dice, bueno, ahora tenemos que hacer 9. Y para mí fue muy complejo, porque realmente yo sentía que con 8 habíamos hecho algo muy interesante. Entonces, bueno, tenemos que seguir en la misma línea, esto es una continuidad conceptual, pero tenemos que profundizar, tenemos que ir hacia otro lado. Entonces ahí lo convocamos a Cristian Montenegro, que es ilustrador, pero ahí ven un poco de sus ilustraciones. Lo convoqué, bueno, primero es mi pareja, además lo voy a blanquear, no solo porque me salía barato, digamos. De mesa a mesa, perfecto. Bueno, pero lo convocamos a él porque él es absolutamente racional. Y nosotros queríamos hacer un trabajo más racional sobre la música, y nos parecía que iba a poder funcionar muy bien con él. En ese entonces fuimos con Cristian a una muestra de Vigo, que fue un artista platense, muy zarpado, muy interesante. Hubo una exposición increíble en el Museo de Arte Moderno, de acá de Buenos Aires, y ¿no? Estas cosas que tenemos cuando diseñamos, que prendemos radares, y por eso decía, ¿no? Cuando uno se sienta a trabajar, todo el tiempo estás trabajando, porque tenés los radares prendidos, absorbiendo todo lo que tenés alrededor y poniéndolo en relación con aquello que estás llevando a cabo, ¿no? Y en este caso, la obra de Vigo fue como acá hay algo, ¿no? Esto es música, esto se mueve, esto tiene sonoridad. Hay algo de este universo visual que tiene que ver con lo que es el laburo de Marco. Y empezamos a investigar, a ver, las partituras musicales obviamente son una convención cultural, convención total, no tienen nada de aplicación natural, ¿no? Y hay muchos trabajos muy interesantes en relación a cómo se escribe la música. Hay muchas investigaciones hechas acerca de cómo se pasa a la gráfica lo que se escucha. Entonces, hicimos toda una investigación sobre esto para empezar a ver de qué manera podíamos hacer nosotros la escritura de esta música. Porque además es muy interesante, esto que ven acá es la manera en que Marco hace sus primeras partituras para dárselas a sus músicos. Él no usa la partitura clásica, inventa sus propias partituras, ¿no? Y como buen diseñador que es, hay un sistema que construye la lógica de esta gráfica, él le transfiere ese sistema, le cuenta ese sistema a sus músicos, y después ya se entienden en este lenguaje.
Entonces empezamos a analizar estas escrituras de Marco durante mucho tiempo, y de manera como muy profunda, acerca de qué era lo que pasaba en los temas, cómo se mostraba así. Y luego Cristian empezó a traducir el funcionamiento del piano solamente en la gráfica, en el plano gráfico. Entonces empezó a ver qué pasaba con las profundidades, con las alturas, con la intensidad del color, ¿no? De qué manera se podía contar lo que sucedía musicalmente. Finalmente se quedó solamente con la parte superficial, o sea, sin profundidad, siguió avanzando en el trabajo del piano. Luego empezamos a buscarle un sistema visual a eso, ¿no? Empezar a elegir qué tipo de filetes, qué tipo de grosores. Iba a ser un trabajo solo a 2 tintas, entonces negro y dorado. Cómo se marcaba el tiempo. Y luego, una vez que él tuvo el piano más desarrollado, yo empecé a trabajar con los demás instrumentos, ¿no? Que eran 5 instrumentos en total. Estaba el contrabajo, el cello, la batería, una bandeja de vinilo y guitarra. Entonces empecé a buscar como un tipo de signo para cada uno de estos instrumentos, y ya les decía, o sea, ni Cristian ni yo sabemos nada de música. Entonces fueron horas y horas y horas de estar así escuchando, tratando de entender qué era un cello y qué era una guitarra. Claro. Como tratando de decodificar eso, ¿no? Y encima le mandábamos las cosas a Marco y él las corregía. No, acá el cello hace esto. Claro, claro. Pero era súper interesante porque significaba que el sistema estaba funcionando. Nosotros no queríamos que sea algo decorativo. Sí, nos interesaba decorativamente cómo funcionara, pero queríamos que sea algo transferible, que otros lo puedan leer también. Y luego ya pasando, esta es la parte que más me gusta a mí de diseñar, que es como la mirada fina, qué tipografía, ahí sí, qué grosor, dónde van los nombres de los músicos, dónde va así la fichita técnica, la iconografía que uno diseña, todo este ajuste, digamos, que a mí me obsesiona mucho y me gusta. Entonces, ya una vez que habíamos hecho eso, teníamos todo este sistema, me refiero a estas herramientas, esta cajita de herramientas elegidas. Y ahora lo que había que hacer era la tapa, que era 9. Y lo que había que hacer era ver de qué manera se combinaban estos elementos que habíamos ido desarrollando para los mapas, las partituras, cómo se combinaban para hacer un 9. Y este fue el 9 final. Hermoso. Se hizo un vinilo, que fue sobre el que primero trabajamos, por amor a la escala, básicamente. Después también, ya, fíjense la contratapa, ¿no? Que bueno, la contratapa es el código de barras y la lista de temas. Y nos permitió ya tener el sistema tan masticado, decir, bueno, podemos hacer un cuadro de duraciones, el código de barras, en lugar de ser un elemento que molesta, puede ser parte como creadora y fundamental de la organización del layout de la contratapa. Cuando ya está el sistema y esta cajita de herramientas definida, es muy divertido extender los objetos. Entonces, adentro del vinilo viene un desplegable, y cuando lo desplegás entero, se pueden ver todos los temas uno atrás del otro, en el mismo orden que están en el vinilo, y ahí pueden ver que cada uno tiene su particularidad gráfica, ¿no? También. Qué belleza. También ahí cada uno de los signos que después se desarrolla dentro de las partituras, con los músicos. El CD, que tenía sus propias particularidades, cómo pasar eso a otro formato mucho más pequeño, con otros elementos, bueno, cómo desarrollar el sistema. Y estos son varios trabajos de esta etapa que les digo, en donde yo empiezo a vivir de la ilustración, y el diseño es algo que hago, como vieron en el trabajo de recién, dedicándole muchísimo tiempo. Estuvimos meses trabajando en este disco, un disco independiente. De hecho, yo miro así, y todos estos proyectos, hay tres proyectos que estuvieron nominados para los Grammy Latinos de esta etapa, porque realmente me pude como meter a fondo. Y yo digo, esto no está bien. O sea, no está bien que yo sienta que cuando mejor estoy diseñando es porque no vivo de eso, ¿entendés? Es como, hay algo acá que está mal. Claro. Yo debería poder hacer todo esto, dedicar el tiempo que creo que cada trabajo necesita,
a dedicarle al cliente, músico, escritor o quien sea, el tiempo que necesita y vivir bien de eso, ¿no? Y sin embargo, es muy complejo. Entonces, ¿Eso porque el mercado argentino no lo permite todavía o por qué no, pensás? no es un problema, justamente acá les traigo, no es un problema argentino. Hay un libro muy hermoso que la otra vez también recomendé con los chicos de Letter Mafia, que a mí me voló la cabeza, que es de Remedios Zafra, que es española, y se llama El entusiasmo. Este fragmento que les voy a leer no es del libro, sino de una nota que le hicieron en una página web que se llama El Salto Diario, en donde ella dice lo siguiente. Dice, la precariedad en el trabajo creativo se camufla con altas dosis de motivación y voluntarismo. En ocasiones recibe pagos inmateriales o simbólicos que hacen sentir a los trabajadores que ya han tenido una ganancia, aunque sea un mero certificado o un mayor número de seguidores, ¿no? Visibilización. Refuerza la tradición de que la creación conlleva un pago distinto. Qué afortunado soy por dedicarme a lo que me gusta. Yo creo que el problema, te digo, no es solamente, no es argentino, es un problema que tiene nuestra disciplina, ¿no? En donde de repente nos gusta mucho lo que hacemos. Claro. Porque creo que, no, si vas a estudiar algo porque querés hacer plata, vas a estudiar otra cosa, no vas a estudiar diseño. Si querés estudiar algo por mandato familiar, vas a estudiar otra cosa, no vas a estudiar diseño. Generalmente, a la hora de decidir estudiar diseño, hay una decisión bastante personal y que te relaciona esto con amor por lo que haces. Entonces, de repente las cosas se desfiguran mucho. Y además hay otros problemas. Bueno, todos estos problemas que les digo que tenemos los trabajadores independientes, cuando además una es mujer y decide maternar, se complican todavía un poco más. Porque toda esta precariedad en la que vivimos, en donde no tenés, obviamente no tenés licencia por maternidad, obviamente no tenés aguinaldo, no tenés nada de eso, sostener, cuando decidís tener hijos, sostener una carrera profesional, se nos hace muy difícil. Y ahí es donde aparece esta nueva crisis que tuve en estos últimos años, porque era esto, es decir, de repente estoy haciendo mis mejores trabajos de diseño cuando no vivo de eso, en una carrera que a mí me parece alucinante, que me parece que la formación de diseño es una bomba, o sea, realmente es buenísima, te da herramientas para una buena formación, ¿no? Para enfrentar problemáticas muy diversas que no tienen que ver solamente con un proyecto de diseño, sino con poder proyectar, con poder mirar hacia adelante, construir un camino para llegar a algo. Parece una pavada, es un proceso súper complejo y me estaba costando mucho sostenerlo. Y además, otra cosa que se me sumó fue en una reunión donde éramos como unas 20 personas del diseño, del ámbito del diseño, con cierta relevancia del ámbito educativo y del ámbito profesional, y de repente yo levanté la mirada y de esos 20 éramos solamente 2 mujeres. Una era yo y otra era la chica que nos alcanzaba el café y las lunes. Bueno. Y si yo voy un poco para atrás, o si me meto ahora en un aula de diseño, no sé, acá somos gente de muy diferentes lugares, pero cuando yo estudiaba éramos 75, 80% mujeres alumnas, y el resto eran varones. Entonces yo, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó acá en el camino? ¿Dónde nos caímos? ¿Dónde nos perdimos, no? Y toda esta crisis, sí, otra, si no hay crisis, no hay jodas, básicamente. Empezamos a levantar el teléfono con colegas, diseñadoras, empezamos a levantar el teléfono y decir, che, no estoy bien, hay algo que no está bien, tengo problemas con el diseño, tengo problemas con mi trabajo, tengo problemas con mi carrera, necesito espejarme, necesito juntarme con pares y hablar sobre lo que nos está pasando. Y empezamos a formar esta colectiva que se llama iFutura, donde somos 160 personas que nos juntamos para analizar desde una perspectiva de género, que esto significa, una perspectiva de género significa
va más allá de lo que es el feminismo, tiene que ver con poder pensar cómo están construidas las cosas social y culturalmente de una manera crítica y ver qué cosas son las que no me cierran y cómo creo que deberían estar vueltas a construir, ¿no? Entonces nos sentamos y nos paramos y nos juntamos a pensar eso desde el diseño. Entonces, estamos hace casi un año laburando, hicimos un manifiesto, marcamos nuestros objetivos, que tienen que ver con esto, con reflexionar y producir masa crítica sobre la profesión, la situación de los diseñadores en particular, y los que trabajan con y para el diseño, que va mucho más allá de los diseñadores mismos. Transformar las prácticas del diseño bajo una ética social responsable e instalarlas como herramienta para el cambio social, o sea, creemos que tiene que haber un cambio social. Impulsar un diseño centrado en las personas, que revaloriza la subjetividad y resignifica la racionalidad. Esto que les decía, que las carreras de diseño se construyeron en una tradición europeísta, ¿no? Donde el menos es más, donde el diseñador es un ser objetivo que tiene una respuesta a un problema, y que nosotros creemos que es bastante más complejo. Generar y promover las condiciones para un mercado laboral igualitario, responsable y ético, tanto ahora como hacia adelante. Y por último, inscribirnos en una genealogía profesional de diseñadores y trabajadores de la disciplina a nivel nacional y regional. Investigar y difundir su labor, ¿no? Lo que decía antes, la importancia de saber dónde estamos parados y paradas y quiénes nos antecedieron. Y la primera acción que hicimos en conjunto, como nuestra presentación en sociedad, fue para una exposición que nos invitó la Fundación IDA, que es la Fundación de Investigación en Diseño Argentino, en el CSK, el Centro Cultural Kirchner acá en Buenos Aires, que era Matrices, Mujeres del Diseño, Origen y Activismo. Hay una parte que era una exposición con mujeres del siglo XX, diseñadoras, y otra parte de activismo, que era una sala que compartíamos con las compañeras de la cooperativa de diseño. Y nos sentamos a pensar qué íbamos a hacer, y apareció esta necesidad de entender que el diseño, como dice ahí el texto, no se trata de un don ni de un acto mágico. Acá viene mi problema con la palabra creatividad, que tiene como algo de magia encima, ¿no? Aparenta ser invisible el diseño porque está en el plano de lo intangible. Está en las ideas, en la práctica proyectual. Es un proceso, los procesos de diseño, ponerlos en valor por sobre el objeto que estamos diseñando. Y es en ese proceso que ponemos nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestro capital intelectual. El trabajo se vuelve visible en una acción diseñada, que es la acción que hicimos para el CSK, está en cada uno de los bocetos presentados, en los múltiples sentidos que se le puede encontrar. Acá está la colectiva, hay futura, para decir que existe, se llama diseño, es un trabajo y se paga. Entonces, la sala era muy grande, usamos una frase disparadora de Silvia Federici, que es eso que llaman amor es trabajo no pago, y lo transformamos a eso que llaman creatividad es trabajo mal pago, y llenamos toda una pared con bocetos de diferentes trabajos de diseño. Somos profesionales del diseño industrial, de diseño gráfico, diseño de modas, de la comunicación, como de diferentes disciplinas, y era muy interesante porque además en esos bocetos aparecía también la vida diaria, ¿no? El dibujo de un niño o niña encima de un boceto muy importante, las cuentas atrás de lo que había que pagar ese mes, el calendario del colegio, como toda la vida mezclada con lo que es trabajar. Entonces ahí está la foto del día de la inauguración. Después nos sumamos también con cada efeméride que nos convoca, como ser el Día de los Trabajadores. O sea, creemos que es fundamental entender que quienes diseñamos somos trabajadores, ante todo. También con el tema de la pandemia, en qué se convirtieron nuestros espacios de trabajo, ¿no? Todos trabajando en espacios muy pequeños, muy invadidos, como muy poco privados. Previo a pandemia, poder encontrarnos, poder obviamente sumarnos a
las luchas feministas, pero también encontrarnos, como acompañarnos, entender a la colectiva como una red de un montón de nuditos que nos sostienen y dejar de entender a nuestros colegas y nuestras colegas como competencia. Eso es como un gran problema que tenemos en el diseño, ¿no? Nadie quiere decir cuánto cobra, nadie quiere contar con quién imprime, hay como ciertas mezquindades, por esto que contaba antes, ¿no? De bueno, el que pasa el presupuesto más barato, y entonces como romper eso, desarmarlo, entendernos como pares y que cuanto más compartamos, más se visibilice, más se comparta, más nos fortalecemos todas y todos. También en este contexto hicimos un ciclo de charlas, que se llaman Charlas Futuras, por Instagram, en donde una compañera de la colectiva entrevista a otra compañera, y vamos tocando diferentes tópicos relacionados con el diseño que nos interesa, sobre los que nos interesa profundizar, y sobre los cuales nuestras compañeras trabajan también, ¿no? Y es una manera también de visibilizar todo lo interesante que hay en la colectiva. Entonces, bueno, experiencias colectivas de diseño con las chicas de la COPE, diseño y políticas públicas, porque tenemos compañeras que trabajan diseñando y aplicando políticas públicas, tanto desde cultura como desde industria. La docencia con mirada de género, la docencia de diseño, que tiene como sus complejidades particulares. Cuando un diseñador o diseñadora decide armar su propia mini empresa, qué es lo que sucede, cuál es la responsabilidad que hay sobre lo que uno produce. Diseño indumentaria para niñes, qué es lo que pasa con las infancias. O sea, también hay otra charla que fue la industria del juguete con mirada de género. O sea, nos preocupa muchísimo cómo influye las decisiones de diseño en la creación de las infancias, porque de alguna manera las va como acompañando, pero moldeando también, ¿no? Accesibilidad y diseño del Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes tiene unos programas muy interesantes de inclusión, entonces contar cómo es todo el desarrollo de diseño en las obras de teatro, por ejemplo, para no videntes, qué sucede con las mujeres en la industria, ilustración, género y diversidad, cómo es construir diversidad a partir de la ilustración, diseñando junto a colectivos de mujeres, un proyecto hermoso de Clarisa Moura, que es diseñadora argentina que vive en México y que estuvo trabajando en cárceles para mujeres desde el diseño. Edición, archivo y rescate feministas fue la última charla, y la que viene ahora, este viernes no el otro, es repensar los dispositivos de gestión menstrual, también un laburo hecho desde el diseño. Y como les decía, somos 160, ¿de qué manera nos organizamos? Bueno, nos organizamos de una manera absolutamente horizontal, ¿no? Como que también nos interesa cambiar esta manera verticalista de jefe, jefa, orden, acato, y empezar a compartir las decisiones. Y también es muy interesante porque eso se volvió realmente una construcción en sí misma. Entonces, pensar la colectiva fue un acto de diseño. Todo el tiempo le estamos diseñando, ¿no? Y estamos aprendiendo sobre las metodologías que aplicamos, también estamos escribiendo sobre las metodologías que aplicamos, porque sentimos que es un aprendizaje constante. Y bueno, nos organizamos a través de comisiones, respetando los tiempos de cada quien, cuándo se puede, cuándo no. Aparece un tema en caliente y se arma una comisión para desarrollar eso que después se desarma. Bueno, es como un sistema muy rico, muy interesante y de diseño, pero 800.000%, ¿no? Estamos como autodiseñándonos todo el tiempo. Y bueno, cierro y me encantaría escuchar alguna pregunta, pero volviendo a tu pregunta original, Adri, y un poco eso quería contar en todo esto, yo creo que, primero, poniendo en valor nuestras subjetividades, o sea, valorizándonos a nosotros mismos como diseñadores y apostando a construir con otros, o sea, salir de esa cáscara en la que nos encierra muchas veces la disciplina, es que yo creo que el futuro, si queremos un futuro copado, no queda otra que sea colectivo, ¿no? Como que solo acá no, y sola no se salva nadie. Bien. Ahí está. A ver, voy a parar de compartir para verte la cara, ¿te parece? Bueno, cómo no. Muchísimas gracias por todo lo que nos fuiste diciendo y aportando, y sobre todo por esta última parte que, bueno, un poco fue
el pedido formal de tratar de encarar, y cuando vos sugeriste el título y hablar de esto mismo, una mínima pregunta, porque por ahí ahora yo ya sugerí que si alguien quiere escribir en el chat, van a ir apareciendo, pero con respecto al tema de iFutura, vos un poquito contaste cómo surgió, pero por ahí recordar cuánto tiempo lleva ya de formación y si tiene dentro de sus objetivos alguna línea con respecto a la parte académica, porque vi que había como un importante número de planteos. No me pareció ver nada, o no sé si por ahí se me pasó, pero bueno, como vos también estás en el plano docente, por ese lado. Mira, ahora dentro de poco vamos a cumplir un año. Pandemia de por medio, ¿no? Como muy poco tiempo. Pero estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Cultura de Nación, estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Cultura de Provincia de Buenos Aires, colaborando con el armado de un evento que va a ser ahora en octubre. Tenemos planeado empezar a trabajar con Ciudad de Buenos Aires también, hay algunos planes. Y presentamos para mecenazgo un proyecto de formación en diseño, que sería un laburo para hacer durante todo el año que viene, desde una mirada de género, unos seminarios que queremos que sean abiertos, libres y gratuitos. Y después lo que sucede es que somos, algo muy porteño, acá que hay gente de todos lados me va a poder entender. Como nos formamos acá en Buenos Aires, si bien hay gente que vive en otros lados, pero somos muchas de la FADU. Y queremos cortar un poco con eso, ¿no? Con esta cosa de creer que diseño, FADU, Universidad de Buenos Aires, no, hay un montón de universidades donde se están haciendo cosas increíbles desde el punto de vista de diseño. Tenemos compañeras de la Universidad de La Plata, la Universidad de Avellaneda, un montón de espacios. Y entonces no quisimos como encerrarnos en lo académico para no terminar encerrándonos tampoco en un lugar, ¿no? Queremos que hay cosas más allá de las barreras de ciudad universitaria, mucho más interesantes y modernas e interesantes. Entonces, quisimos como cortar un poco con el cordón umbilical, digamos, ¿no? Si bien también hay otra cosa interesante, que es de la colectiva, yo no sé, pero como el 60% somos docentes. Ajá. Entonces hay como una cosa muy fuerte. Bien. Padecemos la precariedad de la docencia, mucho. Ajá. Eso que también nos atraviesa. Y bueno, y tenemos algunos proyectos, pero preferimos hablar desde el campo del hacer. Porque además cada universidad tiene su unidad de género, tiene su propio trabajo interno, sus comisiones, pero la verdad es que no había nada que estuviera trabajando desde la profesión. Bueno, y ahí mirá que justo la pregunta, después vamos a las otras, pero el Silvina, que era la pregunta que seguía, ¿cómo la gente puede sumarse o cómo las interesadas, sean diseñadoras, docentes, estudiantes, supongo, o es solo profesionales? ¿Cómo es el Mira, perfil? estamos trabajando, todas trabajamos en diseño, ¿no? Porque tampoco queremos cerrarnos a que tengas que tener un título de diseño, ¿no? O sea que estamos trabajando. Pandemia de por medio, en un momento frenamos las incorporaciones porque tenemos que conocernos, ¿no? Porque además no nos conocemos todas. Ahora nos empezamos a conocer mediante la virtualidad. Entonces, por ahora no estamos haciendo incorporaciones porque nos estamos fortaleciendo hacia adentro, pero que nos escriban a ifutura@gmail y estamos en contacto, o nos siguen en las redes y estamos en contacto. La verdad es que es como un proceso que nos va llevando, ¿no? Tenemos nuestros objetivos y el agendazo, le decimos, porque aparecen cosas de afuera todo el tiempo, nos pone a laburar sobre algo. Y bueno, estamos fortaleciéndonos hacia adentro, pero queremos estar en contacto con... Y además, la verdad que estaría buenísimo que se empiecen a armar agrupaciones en otros lugares. Ahora con Clarisa, que está en México, nos vamos a reunir porque ella quiere armar algo así allá. Entonces nos vamos a juntar para contar un poco la experiencia y darle una mano, empezar a organizar eso ahí, porque yo creo que cada región tiene sus propias problemáticas también. Claro. Entonces, para mí, lo ideal sería que cada región tenga su organización y estar todas las organizaciones conectadas entre todas. Eso sería un golazo, ¿no? Sería hermoso.
Entonces, también como instar a que empiecen a organizarse y armar sus propias estructuras y nos hagamos como estructuras hermanas, digamos. Bien, bien. Hay varias preguntas con respecto a lo musical. Después de cosas, si podemos, si tenemos un minuto, volvemos acá a iFutura. Sí, no, pero me encanta. Yo quería contar esto porque tiene que ver para mí con el futuro. Sí, hablar sí. de diseño y de discos y todo eso me encanta. No, igual con este mail que ya diste, ¿y hay alguna página o hay redes sociales de iFutura como para buscarla? Sí, en Instagram somos iFutura, después Bien. iFutura.com.ar, ahí ya salen todas las redes. Las redes, ok. ¿Algo que puedas decir del posgrado de ilustración? ¿Algo que nos puedas contar? Porque ese rol, vos estuviste en el armado, en la configuración, ¿cómo funciona? ¿Qué nos puedes contar así breve? Sí, el posgrado lo estoy armando con Flor Capella y con Martín Laxman, somos 3 codirectores, y lo que nos sucedía con la ilustración es que el problema que tiene la ilustración es que no hay una escuela formal, y entonces hay terciarios, pero no hay una carrera universitaria. Entonces somos todos y todas un poquito autodidactas, ¿no? Estamos quienes venimos del diseño, están quienes vienen de las artes visuales, están quienes vienen de otras cosas que no tienen nada que ver, y todos nos vamos formando a fuerza de talleres y diferentes cosas. Entonces nos parecía que siempre faltaba como un poco de cocción a la parte profesional, ¿no? Profesionalizar, dar herramientas profesionales. Entonces el posgrado está pensado para eso. Está pensado para quienes ya están ilustrando, no es para formarte como ilustradores, sino para quienes ya están ilustrando, pero necesitan salir a vivir de eso, ¿no? Como profesionalizarse. Y bueno, los chicos son docentes en FADU, yo fui docente en FADU muchos años, los 3 egresados de ahí, propusimos el proyecto ahí, y íbamos a empezar este año, y la verdad es que cuando empezó a suceder todo, cuando se veía este panorama de virtualidad, nos pareció que no era el momento. La verdad es que como es una construcción que está arrancando, en la que nos interesa mucho el equipo de trabajo, o sea, nos interesa que se arme comunidad, ¿no? También hablando de lo colectivo, pero para mí es súper importante. Entonces, como queríamos que se arme comunidad, que se arme aula, decidimos posponerlo para el año que viene. Así que este año le seguimos dando forma, ya tenemos nuestro grupo armado, todo, el año que viene la idea es funcionar con 2 grupos en paralelo, con el que ya está armado y con otro más, y teníamos además alumnos y alumnas con hijes, que es muy difícil. Yo estoy estudiando un posgrado ahora, que me encanta, está buenísimo, un Flaxo, que se llama Política y Gestión en Comunicación y Cultura, y está buenísimo, pero a mí me duele en el alma no tener a mis compañeros al lado. O sea, siento que me estoy perdiendo. En un posgrado, el grupo de compañeros y compañeras es maravilloso. Los profesores son maravillosos, los contenidos, pero la comunidad que se arma con quienes están queriéndose formar en lo mismo que vos es re importante. Entonces, bueno, con el posgrado decidimos esperar un poquito. Por el momento se está esperando. Igual ahí Sandra nos aportaba de la Malarro, que ellos tienen la carrera de ilustración de 4 años y el ciclo básico. Así que sí, seguramente por ahí después habrá como alguna retroalimentación ahí, ¿no? En Malarro, están en Bahía Blanca, ese mismo programa. Claro. Sí, no, por supuesto. Pero lo que digo es que si uno hace un recorte de los profesionales que están laburando ahora, de hecho estamos trabajando en un censo, la gran mayoría son autodidactas. Y claro, falta herramientas de profesionalización. No, sí, pero por supuesto, la Malarro y en Bahía Blanca no me puedo acordar el nombre ahora, perdón, pero está también otra escuela funcionando, sí. Bueno, hay una pregunta, comentario con respecto al tema de lo de la música, entonces, que decíamos antes. Te preguntaban por tu trabajo con Gabo Ferro y por otro lado te preguntaban qué recomendación o metodología o detalle como para encarar un trabajo de diseño musical, si tuvieras que centrarlo en algún detalle puntual o que tener en cuenta. Perdón, Adri, porque acabo de leer que ahí me dicen también que la de Bahía Blanca es la Spilimbergo y que también hay en La Plata. Bueno, no quiero ser injusta con... Pero bueno, es algo que se está fortaleciendo y nuestra idea es
como aportar ese fortalecimiento de la disciplina, ¿no? Creemos que cuanto más espacios de formación haya, también es como que más se fortalece. Y ahora, perdón, vuelve a preguntar de la música, me quedé mirando el chat. No, bueno, había yo dos preguntas en una. Había una pregunta puntual de cómo fue trabajar con Gabo Ferro musicalmente, y por el otro lado, algún consejo o algún detalle del abordaje del diseño musical, si hay alguna clave o algún punto tuyo como para transmitir ese puntapié. Dale, las metodologías. Gabo es un tipo fuera de serie. En realidad, el primer trabajo que hice con él no fue un disco, sino que fue un libro, y fue un proyecto que hicimos junto con Cristian, Gabo y yo, en donde con Cris nos acercamos y le dijimos, porque además Gabo, además de ser músico, es historiador, y tiene unos libros increíbles, por su sensibilidad, ¿no? Como historiador es un fuera de serie. Y entonces nos acercamos con Cris, no nos conocíamos, y le dijimos, mirá, tenemos ganas de hacer algo relacionado con el Bicentenario, con el qué nos hace, qué es lo argentino, de dónde venimos, quiénes somos, así de la nada, y él dijo, yo tengo en mente algo, hagamos algo juntos. Hicimos un libro que se llama 200 años de monstruos y maravillas argentinas, que a mí me encanta ese proyecto, es otro de los proyectos que puse ahí, mi amor por el diseño. Y bueno, a partir de ese proyecto fue que después empezamos a trabajar juntos varias veces con sus discos. Y Gabo es un tipo, a ver, los músicos de por sí son personas muy particulares, porque hay que ser músico, ¿no? O sea, yo no podría nunca pararme en un escenario a cantar y poner mis letras en mi voz. Es como, tenés que tener una personalidad muy particular, como muy fuerte. Y Gabo es un tipo que sabe lo que quiere, sabe para dónde va, y siempre es como, bueno, marcarme el rumbo, ¿viste? Y yo trato de dar lo mejor que puedo en el rumbo que él me va marcando. Pero bueno, no con todos es así. A veces, por ejemplo con los grupos de música, cuando a veces hay un liderazgo muy claro y vos sabés que tenés que dialogar por ahí, y a veces no, y terminás siendo un poco la psicóloga, claro, entendiendo al grupo, más allá de las personas. Y para mí la clave está en trabajar con el músico o música, trabajar a la par, ¿no? Hablar mucho. Cuando a mí me llaman para hacer un proyecto de música que me dicen, ya está grabado, ya está listo, sale en 2 semanas, yo digo que no de entrada, aunque me cope y todo, digo que no, porque para mí el diseño tiene que entrar al principio. De hecho, mi momento ideal es cuando se está grabando. Entonces yo voy a la sala de grabación, me quedo horas y los escucho, cómo graban, cómo opinan de sus propias músicas, cómo las van construyendo, como que me meto en el proceso de trabajo, y ahí va saliendo solo. También entre grabación y grabación, cuando te sentás a charlar y hablas de la película de la serie que están mirando, de un libro que a la otra sesión te lo traen y te lo comparten, ahí es donde surge todo, ¿no? En ese, por eso yo decía, entender en qué momento está. En ese intercambio. Ese intercambio, porque a veces, cuando trabajamos muchas veces con un mismo músico, ya no es solamente conocerle, es saber en qué momento de su vida está. Claro, entonces, bueno, claro. Hablar mucho. ¿Cómo surge eso? Bueno, tenemos un tema de que se nos empieza a ir la hora, porque hay gente que ya tiene clases u otras cosas, así que tenemos que ir medio cerrando con últimas preguntas. Alguien, Leonardo Frino, gran ilustrador y querido amigo, comenta que el otro día en otra charla hablabas del concepto de los prosumidores. Si querés contar algo de eso o querés tirar. Y preguntó Daniel por el posgrado que estabas haciendo en Flaxo, si podés volver a repetir el nombre, porque parece que le interesó. Dale. Y tenemos un montón de preguntas más, pero bueno, aunque sea esas dos como precisamente, porque ya apareció Marcelo, así que imagínate que se viene como un corte. Pero bueno, dale, entonces sería cortito, el posgrado de Flaxo. El posgrado se llama Política y Gestión en Cultura y Comunicación. Es una belleza de programa.
Y después, sí, consumidor, prosumidor, o sea, consumidores somos, ¿no?, quienes consumimos cosas en esta era, pero hoy en día estos consumidores se están convirtiendo en prosumidores, que son aquellos que no solo consumen, sino que producen para aquello que consumen, ¿no? Entonces las redes sociales son como un claro desarrollo de esto. Entonces ya para las marcas no solamente las pagamos y las consumimos, sino que les generamos contenidos, ¿no? Y las marcas se hacen de eso también, de que somos todos unos entusiastas que queremos hacer cosas porque nos gusta esa gaseosa y quiero sacarme fotos y hacerle propaganda por todos lados y quiero hacer dibujos sobre la lata y que me los publiquen porque soy feliz porque esa gaseosa me publicó mi dibujo. Entonces ahí somos como carne de cañón, ¿viste? O sea, somos hermosos para que nos devoren. Un círculo. Sí. Suele suceder y nos dejamos llevar por lo que también comentabas antes, esa pasión y esas ganas y entonces a veces dejamos de lado, porque la última pregunta tiene que ver con esto del cobrar y del valor del trabajo, pero bueno, creo que si vamos a meternos en ese tema se nos va a hacer un poco largo, así que quiero darle la palabra a Marcelo a ver qué nos dice y me parece que se viene un cierre puntual porque estamos ahí ya en 19:10. Marcelo, ¿cómo ves? ¿Tenemos un mínimo, una última pregunta o ya tendríamos que estar cerrando? Yo no voy a quedar como el malo de la sala, ni mucho menos si hay una pregunta. Simplemente que 19:30 tenemos otro meet de la Secretaría de Extensión, del cual tengo que moderar, así que nada más que si podemos hacerlo antes de las 19:30. No. Sí, sí. Yo diría, Laura, si querés cerrar con esta última pregunta del tema que un poco lo fuiste charlando, pero algún detalle más de el valor, el cobro, nuestra valoración como profesionales, dónde pararnos o cómo. Nada, alguna palabra sobre eso y cerramos, si te parece, para no. La otra vez escuché una charla en YouTube acerca de si tarifarios sí, tarifarios no, y escuché algunas cosas que me espantaron bastante. Yo voy a decir algo, lo más importante es compartir la información, sea por tarifario, sea por un llamado, sea por lo que se te cante, compartir la información y por otro lado, conocer los derechos que nos alcanzan, nos deberían alcanzarnos como trabajadores, ¿no? O sea, entender cómo se manejan las industrias, entender cómo se capitaliza el trabajo que nosotros hacemos, entender cómo se le da valor al trabajo que nosotros hacemos para nosotros también poner en valor lo que hacemos. O sea, no, es muy difícil, no se puede tirar números menos en este contexto de crisis constante que yo cada vez que me llega un precio no tengo la menor idea de qué carajo presupuestar. O sea, estamos todos así como patas para arriba. Pero lo que hago es llamar a mis colegas. Bien. Che, ¿cuánto estás con este tipo de trabajo? ¿Vos ya trabajaste con este? ¿Cómo es? ¿Qué onda? No, mirá que te paga 6 meses. Ah, ok, entonces aumento un tanto por ciento. No sé, como pasarnos la información y tender redes que nos ayuden a orientarnos, ¿viste? Radares colectivos también. Porque realmente en este contexto es muy difícil. Claro. Pero es un laburo que hay que hacer de manera conjunta para fortalecer al diseño y a nosotros como trabajadores del diseño. Creo que es la única que queda. Sí, por eso yo creo que esa idea de compartir saberes, conocimiento, pero también esta otra parte, ¿no? De la cocina, del laburo, de ser solidario en cuanto hasta estos datos de un buen lugar para imprimir, pero pasa tal o cual cosa, que a veces termina siendo un problema más que una satisfacción cuando elegiste algo por un precio accesible. Entonces digo, está buenísimo. De estas situaciones complicadas se sale en grupo y la salida es en colectivo, todos unidos, o por lo menos compartiendo y de buena fe. Me parece que también hay una parte que la formación cabe y es necesaria y fundamental, pero también está otra parte que por eso agradecerte mucho porque que vos compartas cosas tuyas desde el lugar que la profesión te ha puesto tan importante, interesante, con un montón de gente que te sigue y que tiene ahí como tu lugar de referencia. Está buenísimo que seas tan directa, tan llana, tan cercana para poder hablar sin ningún tapujo y hasta
sumarte a un colectivo en donde seguramente hay un montón de gente que está en distintos lugares, posiciones, pero están tratando de generar algo muy bueno para todos, para todas y para todes. Así que está buenísimo lo que está pasando, es un gran momento para que pasen este tipo de cosas, ¿no? Es que yo creo que sucede eso, o sea, cuando quieran nos juntamos de nuevo y vemos puros procesos de diseño, que me encanta, pero estamos en un momento en el que hay que barajar y dar de nuevo, hay que Bien. reordenar un poco las prioridades y saber que se viene una crisis muy jodida y que, bueno, hay que salir de esta y vamos a salir. Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, para tranquilidad de todos y para que puedan proseguir en la serie de charlas, un beso grande, Laura, mil gracias. Gracias a todos, gracias Marcelo. Gracias por estar aquí y nos seguimos viendo pronto. Ojalá que en presencia, ya sea en Roca, en Río Negro, ya sea en Cúcuta, todos juntos, a los 39 grados, o en Mar del Plata, Bahía Blanca, donde nos toque. Saludos a todos, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Adiós, gracias, hasta pronto.